your way, Lord. As we lift up your name, let your fire fall. Send your wind and your rain. On your wings of love. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revival fire fall. Revival fire fall. Revival fire fall. Let the flame consume us with hearts ablaze for Jesus. Father, let revival fire fall. Let your fire fall, Lord. As we lift up your name, let your kingdom come. Have your way in this place. Let your will be done. Pour out from heaven your passion. Bienvenidos, estamos en vivo y en directo aquí en la 90.3 y bueno, también repitiendo este programa en los distintos horarios de la radio, el sábado 19:30 horas y el martes a las 20:30 horas, donde repetimos este programa dentro de Mañana Impacto, que se llama Antorchas Encendidas. Así que bienvenidos una semana más, un viernes más, sábado, martes más, que estamos compartiendo con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un avivamiento que tuvo lugar en China. Este avivamiento en Shantung, China, desde el año 1927 a 1937. Bueno, China tiene una historia con el Evangelio tremenda. Allí se remonta a las viejas incursiones de Hudson Taylor como misionero en China. Hoy se dice que también en China se está viviendo un avivamiento presente. Muchos han llegado al conocimiento de Dios, un lugar una civilización que es muy antigua, una de las más antiguas del mundo, milenaria si se quiere, y una tierra que siempre que miramos para Asia, vemos en China que es el centro de Asia. Incluso los chinos piensan que son el centro del mundo. Eso significa China, ¿no? Que es el centro. Y bueno, ahí en China, en ese lugar, hay mucha idolatría, hay muchas cosas que uno cuando mira aquellos lugares puede ver distintas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual y obviamente hay una apertura a muchas cosas en cuanto a lo espiritual y que no tienen que ver con Dios. Sencillamente no tienen que ver mucho con Dios, pero que el ciudadano chino está abierto a cosas espirituales o místicas en sí, ¿no? Y en este contexto, la iglesia hoy está creciendo en aquel lugar. Uy, mirá qué lindo tema Qué lindo tema el que tenemos de fondo, perdón, Perdón que me distraje, pero es un tema que hace mucho que no lo escucho.
Y bueno, y realmente es así, ¿no? La cosecha está lista, como dice el tema que tenemos de fondo, y China hoy está viviendo un tiempo lindo de parte de Dios. Muchos hablan de esto, de que hay un avivamiento en aquel lugar. Incluso creo que en un clip de los que tenemos, que siempre estamos reproduciendo, de Byte, cuentan de cómo está creciendo en los últimos años la iglesia en aquel lugar. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del avivamiento en Shandong que tuvo lugar en la provincia china actual, Shandong, entre 1927 y 1937. Si bien fue prominente en la provincia de Shandong, no se limitó a ese lugar solamente. Edwin Orr es el doctor Edwin Orr, no sé si es el que, creo que es el mismo que estuvimos hablando, o el mismo que estuvo hablando acerca del avivamiento de Indonesia. Este historiador de avivamiento justamente afirmó que este renacer, este avivamiento, este renacimiento, como le dicen en otros lugares, afectó a todas las provincias de China, no se limitó solo a Shandong. Pero bueno, es tremendo ahí cuando lo cuenta, bueno, Edwin Orr. Después estaremos contando un poco de lo que estuvo pasando, ¿no? Pero en distintas áreas se desató este mover de Dios, este avivamiento. Los misioneros de la denominación Bautista del Sur fueron los principales autores de los informes del avivamiento, y que no se limitó solamente a la denominación bautista. Esto me encanta a mí contarlo porque el avivamiento no se limita, casi nunca se limita a una sola denominación. O sea, siempre estamos hablando o encasillándonos en denominaciones. Sabemos que la iglesia cristiana tiene muchas denominaciones. Están los bautistas, los pentecostales, o las principales denominaciones, pero después tenés a los anabaptistas, después los presbiterianos, los menonitas, y hay un montón, y quizás algunas que ni siquiera tenemos conocimiento de que existen, pero realmente el avivamiento, cuando viene, no se limita a una denominación. Entonces ahí las distintas operaciones, las distintas denominaciones operaban en China en ese momento. Afectó este avivamiento a docenas de agencias misioneras y muchísimas denominaciones que estaban en aquel lugar. Los bautistas del sur afirmaron que este fue el mayor avivamiento de la historia de la iglesia bautista. Y curiosamente este avivamiento tenía rasgos muy pentecostales, que eran muy distintivos a los que los bautistas del sur de aquel entonces se oponían, obviamente, firmemente, ¿no? Los misioneros bautistas promovían el bautismo del Espíritu Santo o una llenura del Espíritu Santo posterior a la salvación, con manifestaciones que acompañaban esta llenura. Esto también ocurría en otras agencias misioneras no pentecostales, ¿no? Pero el estado de la iglesia de China antes del avivamiento era el siguiente, les voy a contar un poco. Todo el país estaba en crisis. Todo el país estaba en crisis. Y esto también es comparando quizás un poco con los distintos moveres de Dios que han ocurrido, esto también ha pasado en otros avivamientos, ¿no? Antes del avivamiento, está bueno ver el antes y el después. ¿Qué pasa antes, qué pasa después y qué pasa durante? Y acá lo que pasa en la iglesia, lo que pasaba en la iglesia de China, que todo el país estaba sumido en una crisis. Los misioneros y los líderes de la iglesia comenzaron a sentir una gran necesidad espiritual.
Entonces eso también empieza a ver como un hambre espiritual, ¿no? Y esto comenzaron a sentir los líderes de la iglesia en aquel momento. Las iglesias eran frías y apáticas, y muchas simplemente estaban muertas. Eso también era otra de las condiciones o los estados en los que estaba la iglesia en aquel momento. Entonces, realmente era complicado en ese momento, o era, no sé si complicado, pero era para muchos quizás, era difícil ver con buenos ojos que pueda venir un avivamiento a aquel lugar. Pero bueno, había, por ejemplo, poca diferencia entre antes y después de que una persona se convirtiera. Era como lo mismo. Una persona se convertía a Cristo y no, su vida seguía de la misma manera. Las condiciones espirituales eran tan malas que muchos misioneros renunciaron al ministerio. Había una depresión total que hizo que muchos rehúsen intentar cualquier cosa por Dios. O sea, es como que no había compromiso con el Señor en ese entonces, ¿no? La membresía en las iglesias también disminuyó constantemente desde 1919 en adelante, y muchas iglesias permanecían vacías durante las temporadas agrícolas de primavera y de otoño. Fumar opio, beber vino, tener concubinas eran pecados comunes entre los miembros de las iglesias. Y durante la Revolución Nacionalista de 1927, gran parte de la obra misionera sufrió y muchos cristianos chinos se alejaron debido a una severa persecución que había, ¿no? Entonces, realmente se tornaba complicado, parecía que el avivamiento estaba cada vez más lejos y el derrotismo prevalecía. Muchos cristianos creían en la Biblia, pero desconocían las exigencias morales que están en la Escritura, y el secularismo era una amenaza, ya que más de la mitad de la fuerza misionera se dedicaba a la educación, no a la evangelización. El liberalismo debilitó las convicciones doctrinales y exigían un fuerte ambiente anti-extranjero en el que los cristianos chinos se volvieron intolerantes al control extranjero de sus iglesias. Entonces, con las historias del avivamiento de Gales, por ejemplo, el avivamiento coreano, que en algún momento lo vamos a ver, obviamente, porque cuando hay un avivamiento, nosotros somos cazadores de avivamientos, si se quiere, porque, bueno, cuando hay una historia de avivamiento para contar, ahí queremos indagar para ir conociendo, para ir sabiendo y para ir compartiendo entre nosotros. Pero con historias del avivamiento como el de Gales, el de Corea, el de Manchú, el avivamientos de Estados Unidos y muchas otras naciones, surgió una pasión por el avivamiento en China. Iglesias chinas unidas en oración, ¿no? Comenzaron a orar bajo el lema: Señor, aviva tu iglesia empezando por mí. Aviva tu iglesia empezando por mí. Qué importante es eso en el día de hoy. Y qué importante es orar por un avivamiento en la iglesia, pero que primero empiece por nosotros. La misionera Mary Crawford indicó que el avivamiento nació en grupos de oración que definitivamente pedían avivamiento, algunos de ellos datando del año 1925. Recuerden que el avivamiento llegó en 1927. O sea, estamos hablando de 100 años atrás. ¿Y qué pasó? Bueno, el veterano misionero bautista de 44 años, John Averty, escribió que el avivamiento se produjo como resultado de la oración ferviente de grupos e individuos, la fe en Dios, el estudio de la Biblia, la enseñanza y mucha predicación sobre el pecado y temas afines.
¿Qué tal eso? O sea, es algo que, si ustedes han escuchado a lo largo de todos estos programas de Antorchas Encendidas, si ustedes han escuchado cuáles son los pasos o si es que hay, ¿no? Yo digo, a ver, a mí no me gustan mucho los libros, no es que no me gusten, pero es como que digo, ¿será o no será? Bueno, pero en este caso puede ser que sea. Estos, viste que hay libros tipo los pasos para llegar al avivamiento, los pasos para el mover de Dios. Bueno, yo digo, ¿será tan metódico? Porque Dios a veces puede mandar un avivamiento sin que nadie lo... Pero realmente en los avivamientos podemos ver que hay distintos indicios de que te llevan a un avivamiento. Y esto va basado en esto justamente que dije recién. La oración ferviente, la fe, el estudio de la Biblia, la enseñanza, la predicación sobre el pecado y el alejarse, ¿no? de eso que justamente me aleja a mí de Dios. El presidente del Seminario Teológico Bautista del norte de China, el doctor Culpeper, escribió que el avivamiento comenzó en 1927 en Chefo, que ahora es Yantai, con una serie de reuniones dirigidas por Mari Monsen, una misionera de la misión luterana de Noruega. Bueno, el testimonio de Culpeper sobre una sanidad milagrosa ocurrida en su esposa, su esposa Ola, así se llamaba, también impulsó enormemente este avivamiento. Ella estaba perdiendo la vista y sufría un dolor constante debido a una enfermedad ocular degenerativa. Y Mari Monsen acababa de dar testimonio sobre sanidades ocurridas en otros lugares, y el doctor Culpeper le pidió que orara por su esposa, que ungiera a su esposa, y después que Monsen orara, Ola Culpeper dejó las gafas y sus ojos no volvieron a molestarla. Entonces ahí fue como algo que ocurrió, que despertó algo, ¿no? Despertó algo en la vida de este doctor, de esta señora, de María Monsen, que era muy usada por el Señor. Y después Gustav Klarberg, de la misión del Sínodo Luterano Agustino, indicó que uno de los instrumentos destacados que Dios usó para el avivamiento de las iglesias del norte de China fue a esta señorita Mari Monsen. Y Klarberg también indica que Monsen tenía un poder divino casi irresistible, ¿no? Portaba algo casi irresistible, y ese poder la impulsó a llevar un avivamiento a las iglesias del extremo norte de Manchuria y también a otras provincias del sur. Una práctica común de Monsen era preguntar a la gente si habían nacido de nuevo. Era la pregunta que hacía en todas sus predicaciones. También le preguntaba esto a los misioneros, a los pastores y a los evangelistas. El poder de convicción de las palabras no solo se desplegaba durante sus sermones, sino que también se paraba a la puerta de la iglesia después de predicar y le preguntaba a la gente si cuando estaban por salir, si habían nacido nuevos. O sea, no solo lo predicaba, sino que también se paraba a la puerta y preguntaba eso. Algunos testificaban que el poder de convicción de sus palabras era como una espada o como un rayo, penetraba sus corazones, ¿no? Respecto al ministerio de Monsen, en la ciudad de Dairen, Klarberg relata que Dios la ha usado para traer gran bendición desde entonces. Y en Dairen se está agregando almas con regularidad, decía Klarberg, y después hablaba de que en Chinchou,
que ahora es Jinzhou. La gente se salva continuamente y los efectos se sienten en todas las zonas rurales. Después en Takuyan hay regocijo, decía, porque varios evangelistas se han avivado y muchos se han salvado, y luego y el fuego se está extendiendo por esos lugares. Entonces, qué tremendo, porque María Monsen fue una persona utilizada por Dios para derramar ese fuego por muchos lugares de China. Como Dios comienza a obrar, como Dios comienza a derramar de su Espíritu Santo a través de personas, ¿no? Y bueno, después hay una historia que contar, que la vamos a contar luego, no la vamos a contar ahora, pero después vamos a hablar acerca de la convicción de pecado que hubo en aquellos lugares. Pero ustedes sabían que también estuvo cautiva Monsen por 23 días. En abril de 1929 ya el avivamiento había comenzado durante un viaje en barco en Tianjin, que actual es Tianjin, para celebrar las reuniones en Wanxian. Son todos nombres chinos, pero las reuniones eran en Wanxian, y de Taiyín salía el barco. Entonces unos piratas abordaron el barco en el que viajaba Monsen y la requisaron durante 23 días. Se puede leer un relato parcial de su experiencia en este enlace, pero el alentador ejemplo de valentía y de coraje de Monsen a lo largo de la experiencia infundió fuerza a otras personas, ¿no? La resurrección que se les trajo a muchos comenzó a propagarse como un contagio, y quienes resucitaban en un lugar iban a otro y llevaban quienes en realidad se avivaban en un lugar. Estamos hablando de resucitar en que estaban muertos espiritualmente, ¿no? Se avivaban en un lugar y llevaban ese avivamiento a otro lugar. Entonces, a través de la vida de Monsen, Dios comenzó a hacer algo. Pero bueno, nosotros ahora vamos a ir terminamos este tema musical y nos vamos a ir a la primer tanda para después continuar hablando acerca del avivamiento de China en el año 1927 a 1937. Y bueno, como siempre decimos, ¿qué impide, no?, a nuestro Dios tan grande y tan poderoso que lo pueda hacer de nuevo? Y que es para Dios derramar su avivamiento. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos responsables justamente de lo que Dios quiere portar en nosotros, que quiere que nosotros seamos portadores de su gloria. Y ahí nosotros debemos, en este tiempo, procurar que si Dios derrama de su Espíritu en nuestro corazón, poder hacernos responsables y avanzar y predicar y también encender a otras personas. Las antorchas encendidas no quedan encendidas solas, sino que deben encender otras antorchas para que ese fuego comience a desparramarse por toda nuestra comunidad, por toda nuestra iglesia, por toda nuestra ciudad, por todo nuestro país. Así que, amigos, amados, en un ratito seguimos con más del avivamiento de China aquí en Antorchas Encendidas.
9 de la mañana. Holy Spirit, have your way, Lord. As we lift up your name, let your fire fall. Let your fire fall. Send your wind and your rain. Send your wind and your rain. On your wings of love. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revival fire fall. Revival fire. Let your fire fall, Lord. As we lift up your name, as we lift up your name, let your kingdom come. Let your kingdom come. Have your way in this place. Have your way in this place. Let your will be done. Let your will be done. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revival fire. Let your fire fall. Revival fire fall. Revival fire fall. Let the flame consume Lord Jesus. Father, let revival fire fall. Let your glory come. Let your power come, Lord. As we lift up your name. As we lift up your name. Let your fire. Continuamos en la 90.3 aquí compartiendo con ustedes antorchas encendidas en esta mañana. Let your kingdom come. Let your kingdom come. As we lift up your name. As we lift up your name. Let your will be done. Let your will be done. As we Y bueno, seguimos hablando del avivamiento que fue allí en China. Nos queda un poquito más, nada más, para compartir con ustedes acerca de este mover de Dios que, bueno, hablamos que Mari Monsen era de la misión luterana de Noruega, una misionera justamente allí en China, que fue parte de este gran mover, fue usada por Dios exactamente en este mover que hubo en China, que no solamente afectó a la región a toda la región de Shantung o Shandong como se conocía también, sino también Manchuria y varios lugares más. Donde el avivamiento llegó a distintos lugares de China, ¿no? Recordemos que Asia es un lugar complicado para predicar el evangelio en muchos lugares, en muchos sectores, porque hay mucha persecución a los cristianos.
en China, sobre todo cuando reinó el comunismo, que hasta el día de hoy, en sus ramas quizás un poco más dilatadas, todavía hay mucho, pero la iglesia en esos tiempos también creció muchísimo. Muchísimo creció la iglesia en China, incluso hoy, como hablamos al principio del programa, también la iglesia en China sigue creciendo a pesar de restricciones y muchas limitaciones que le ponen al evangelio. Pero Dios es un Dios sin límites, es un Dios ilimitado, y podemos hablar de lo que pasaba en el libro de los Hechos también, ¿no? Como los apóstoles eran expuestos, como también eran personas que eran perseguidas en aquel momento, y cómo la iglesia de los Hechos crecía a partir de las persecuciones que tenían en ese momento. Pero bueno, este avivamiento no fue diferente a otros, porque la convicción de pecado fue el paso inicial que Dios dio para enderezar a su iglesia. Dios derrama por su gracia estos avivamientos para que la iglesia se enderece justamente, ¿no? Esa terminología que usan acá en el artículo que nos está acompañando, más allá de que vamos comentando cosas, pero Dios utiliza los avivamientos para, de alguna manera, enderezar a su iglesia, para apuntalar. ¿Vieron como cuando al árbol le ponen como una guía para que el árbol crezca derechito? Bueno, el avivamiento Dios lo derrama para también que la iglesia pueda apuntalarse y ayornarse a lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Entonces, de alguna manera, el misionero bautista John Evertree indicó que antes que llegara el aspecto evangelístico del avivamiento, la iglesia se encontraba bajo una profunda convicción de pecado. Porque una cosa es que haya convicción para algunos, pero cuando esa convicción de pecado empieza a ser profunda dentro de la iglesia, ahí hay mucho indicio de que un avivamiento está por venir. Cuando lo hablábamos el otro día en el avivamiento de Indonesia, era tan fuerte el mover de Dios que se derramó allí en Indonesia. Recordamos en la isla de Timor, que estuvimos hablando, y era tan fuerte que dice que Dios le revelaba a las personas, incluso a otras personas le revelaba. Por ejemplo, le revelaba a Juancito los pecados que yo tenía, los pecados ocultos que yo tenía. Incluso a las mismas personas Dios les mostraba los pecados ocultos, y ellos iban corriendo a sus hogares a buscar objetos de brujería o de idolatría que tenían, y los traían a los lugares de reunión para quemarlos, porque realmente eran ataduras que ellos no se daban cuenta que estaban teniendo en ese tiempo. Entonces ahí en China también pasó lo mismo. Había convicción de pecados. Y Evertree escribió que los misioneros también se encontraban entre quienes estaban bajo una profunda convicción de pecados, y hasta que esos pecados fueran confesados, lo hacían, confesaban los pecados y se hacía como una restitución, y hasta que eso no ocurría, no había alivio de ese poder de convicción del Espíritu Santo. Entonces, lo mismo sucedía con aquellos para quienes era necesaria la reconciliación. No era raro que la gente comenzara a gritar de agonía debido a sus pecados, justo en medio de un sermón, por ejemplo. No era raro. Y esto se repitió en muchos de los moveres de Dios. En muchos, realmente. O sea, si uno se pone a ver la historia de los moveres de Dios,
es tremendo. Bueno, cuando Jonathan Edwards predicó el sermón Pecadores en manos de un Dios enojado, la gente comenzaba a gritar y a abrazarse incluso a las columnas, no por una convicción de pecado. A ver, convicción de pecado, vamos a ese término, convicción, es como que yo me convenzo que realmente me estoy alejando del Creador, me estoy alejando de Dios. Entonces ahí es cuando Dios comenzó a obrar. Bueno, pero es tremendo. Y después vamos ahora, porque ya nos queda poquito y vamos a terminar, casi terminando, vamos a la introducción del final de lo que vamos a estar concluyendo, los resultados del avivamiento en China. Bueno, ¿cuáles fueron? Hay que ser claros en esto. Hubo muchos resultados de este avivamiento. Y por ejemplo, uno de los resultados del avivamiento en China es que las iglesias espiritualmente muertas cobraron vida. Esto es algo que es el término avivamiento, es algo de que estaba muerto, se comenzó a avivar, a encender, a despertar, a volver a la vida. Entonces ahí las iglesias espiritualmente muertas cobraron vida. La oración se volvió más ferviente. La asistencia a la iglesia aumentó drásticamente en tan solo unos meses y los asistentes fueron diligentes en sus labores para el Señor. Se formaron líderes nacionales y la iglesia china tomó las riendas y avanzó sin las finanzas ni la supervisión de agencias misioneras. Otro de los resultados es que los enfermos fueron sanados, los demonios eran expulsados, hombres, mujeres, niños, niñas predicaban con eficacia el evangelio, o sea, con resultados. La testificación se volvió espontánea, o sea, el hablar de Jesús era espontáneo, no tenías que organizar una salida evangelística o alguna cuestión para que alguien testifique, sino que era algo que era espontáneo en ellos. Los chinos sin educación se volvieron más eficaces en la evangelización que los misioneros incluso. O sea, realmente Dios comenzó a moverse con poder en ese avivamiento. Se enviaron equipos evangelísticos a distintas provincias y muchos fueron salvos. Miembros de la iglesia que no estaban convertidos e incluso predicadores y misioneros fueron salvos y llenos del Espíritu Santo. Todo el profesorado, por ejemplo, del Seminario Teológico Bautista y de la Escuela Bíblica del Norte de China fue lleno del Espíritu Santo. La matrícula en algunos institutos bíblicos se multiplicó por 35. Se experimentó un avivamiento en los 3 hospitales bautistas. Muchas enfermeras fueron salvadas y llenas del Espíritu Santo y los pacientes también eran salvados a diario. Se renovó el poder para vivir, para servir y para morir también, ¿no? Por causa del Señor. Después se experimentó un aumento de la persecución. Eso también. Y esto es interesante, ¿no? Porque no en todos los lugares, pero muchos avivamientos que han habido en la historia, también el aumento de la persecución fue parejo a lo que era el avivamiento. Una profesora que yo tenía, que era cubana, nos contaba en el Instituto Bíblico, nos contaba que ella vivió el avivamiento más grande en la historia de Cuba, y dice que en ese avivamiento era donde más los comunistas de Cuba perseguían a la iglesia, pero era donde más crecía la iglesia. Entonces, eso puede pasar. Muchas veces en el avivamiento quizás vamos a estar en pleno mover de Dios, pero también a muchos no les va a gustar y quizás la iglesia también sea perseguida
por un avivamiento que se esté desarrollando. Entonces, las relaciones familiares fueron sanadas, las personas no salvadas al ver el cambio de vida de los cristianos fueron atraídas a Jesús, el estudio de la Biblia se intensificó, así que es tremendo, las conversiones y los bautismos se multiplicaron por 10 el primer año y continuaron durante varios años. Eso también es tremendo. En otro avivamiento que fue el de Pensacola en el 1995 al 2000, también ocurrían bautismos y eran tremendos, ¿no? Mucha gente se bautizaba, eran horas y horas bautizando gente. Las vidas fueron transformadas, se erradicó la adicción al opio, porque recordemos que fumaban opio en aquel lugar, los ídolos familiares fueron destruidos, los bienes robados fueron devueltos a sus legítimos dueños, el gozo de Dios trajo más cantos, especialmente coros, se compusieron muchos himnos, los líderes chinos tomaron mayor conciencia de su responsabilidad y manifestaron una renovada gratitud a los misioneros por su labor de cimentación. El autoconsentimiento de la iglesia china, que había sido una meta lejana, ahora el autosostenimiento de la iglesia china, que había sido una meta lejana, ahora era una meta alcanzable. Una nueva victoria sobre el pecado emergió desde antes donde solo había impotencia, ¿no? Pero ahora era una victoria constante sobre el pecado. Pero tremendo, ¿no? Y que la contribución al impulso del avivamiento, por ejemplo, Dios cumpliendo las promesas de manifestar su poder, testificando de la verdad de la palabra de Dios. Había oración unificada, unida y continua, la difusión de tratados, porciones de las Escrituras y otros libros también. Después la predicación y la enseñanza fiel de un claro mensaje del Evangelio, el liderazgo chino que se hizo cargo de la salvación de su propia nación. Eso es tremendo, ¿no? El liderazgo se hizo cargo de que la nación iba a ser salva. Trabajo hospitalario y alivio del hambre, calamidades nacionales, guerras y sufrimiento intenso prepararon los corazones de las personas para el mensaje del Evangelio. El hombre, en tanto en la iglesia como fuera de ella, llegó al final de sus recursos y se dio cuenta de que sin la intervención divina no tenía esperanza. Después, en cuanto a manifestaciones, y ya para ir cerrando, curiosamente este avivamiento tuvo una naturaleza muy pentecostal, ¿no? Y fue acogido por denominaciones tradicionalmente no pentecostales. John Averny era un misionero bautista, informó que en septiembre de 1930 y en junio de 1932 24 de sus misioneros experimentaron el bautismo, la llenura del Espíritu Santo después de su salvación. Averny y Culpeper indicaron que otros también tuvieron experiencias similares a medida que avanzaba el avivamiento. Acompañado por el bautismo del Espíritu Santo, ocasionalmente se producían que hablaban en idiomas desconocidos, cantaban en idiomas desconocidos, reían, siendo una experiencia común en aquel momento, caían al suelo, saltaban, rodaban, algunos permanecían en el suelo durante horas bajo el poder del Espíritu Santo. Y bueno, y a veces además habían visiones, sueños, trances, temblores, oraciones al unísono, sin voces fuertes. Después los misioneros se informaron que después de este bautismo se entregaron más a Cristo y en respuesta recibieron mayor audacia y más poder en la obra del Señor. Averny afirmó que las manifestaciones no están fuera de lugar. Dijo, cuando el Espíritu Santo está presente, uno deja de sentir que está fuera de lugar. También indicó que Satanás intentó traer reproche duplicando estas manifestaciones con el fin de desacreditar todo avivamiento, y así es como obra Satanás, induciendo a la gente a excesos. Entonces, mientras los bautistas de la Convención Bautista del Sur abrazaban las manifestaciones,
cosechaban y cosechaban una cosecha abundante, los bautistas ingleses se oponían a estos excesos y vieron poco fruto como resultado. El luterano Gustav Klarberg se opuso a las manifestaciones y las calificó de manifestaciones indeseables, extravagancias, excreencias malsanas, imperfecciones, aberraciones extremas. Aún así, reconoció que algo bueno se derivaba de ellas. Fíjense, o sea, una persona estaba completamente en oposición, también veía algo bueno en todo esto, ¿no? Las historias de las manifestaciones que ocurrían entre los misioneros bautistas se reportaron a la Junta de Misiones Extranjeras de su denominación, ahora Junta de Misiones Internacionales, y el informe indicaba que los misioneros bautistas habían incurrido en excesos pentecostales. Y bueno, ahí en 1935 el secretario ejecutivo de la Junta de Misiones Extranjeras de los Bautistas del Sur, Charles Madry, fue enviado a China para investigar y regresó con informes elogiosos. Afirmó la validez de la obra de los misioneros y los defendió abiertamente al afirmar esto, y con esto cerramos con lo que dijo Charles Madry. El gran avivamiento que ha azotado el norte y el interior de China, ha habido algunos excesos e histeria, pero hoy en día están pasando rápidamente. Nuestros misioneros tienen los pies sobre la roca sólida que es Cristo Jesús, y están edificando gloriosamente sobre el cimiento tan profundo y sólido que sentaron aquellos héroes y mártires que los precedieron. Así que bueno, amigos, esa es la historia. Obviamente que hay mucho más. Hay infinidad de información acerca de este gran avivamiento que ocurrió entre 1927 y 1937 en China, pero lo cierto es que fue un avivamiento que el país necesitaba, fue un avivamiento que la comunidad cristiana necesitaba. Cuando menos se pensaba que podía haber un avivamiento en ese lugar, Dios envió un avivamiento, Dios empezó a despertar personas. 2 años antes del avivamiento comenzaron a orar por él, comenzaron a juntarse, a clamar a Dios por un avivamiento, y realmente Dios derramó su espíritu sobre esas vidas, y esto tuvo el impacto que tuvo gracias a esas rodillas que se unieron a una sola voz sin hacer distinción de denominaciones. Clamaron a Dios y Dios derramó su poder, y así fue el avivamiento en Shandong, en China, del año 1927 a 1937. Ahora estamos terminando, así que termina este tema y ya nos despedimos de este programa, Antorchas Encendidas, y luego continuamos con la programación de mañana de Impacto. Y bueno, si están escuchando otro día, continuamos con la programación de Radio Impacto.
stirring in my soul, and it causes me to know how much I need you. Lord, I need you. Pour out your glory, pour out your power, pour out your spirit. Speak to my heart, change my life, manifest yourself in me. It's been a long time, Lord, you have stayed on my mind. There's a stirring in my soul, and it causes me to know how much I need you. I need you, Lord. I need you, Lord. Fill me up. Pour out your glory. Pour out your power. Pour out your spirit. Speak to my heart, Lord. Speak to my heart and change my life. Manifest yourself in me. Send your glory. Your glory. Lord, send your power. Send your power. Send your spirit. Just come. Bueno, amigos, y de esta manera cerramos con otro programa de Antorchas Encendidas. Espero que les haya gustado, espero que tengan también una hermosa semana. Nosotros seguimos en esta mañana, en Mañana de Impacto. Sabemos que este programa de Antorchas Encendidas sale en vivo los viernes y después tenemos las repeticiones los sábados y los martes. Así que abrazo gigante para todos, pero ya volvemos porque hay mucho más en Mañana de Impacto y aquí seguimos en la 90.3 conectados o también en www.radioimpacto.ar. Así que abrazo gigante. Y bueno, a los que están escuchando de grabación, nos vemos la semana que viene. A los que están escuchando el programa en vivo, seguimos con más en Mañana de Impacto. Let your kingdom come.
revival spread to this country, Jesus. Bring your glory and bring your power. Hallelujah.